Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Estamos muy contentos en este sábado de poderles transmitir esta enseñanza, este mensaje que Dios tiene para nosotros. Hoy es domingo 28 de noviembre. Estamos por casi terminar el mes de noviembre y bueno, pues sabemos que viene el último mes, ¿verdad? El mes de diciembre, el mes donde se termina este año 2021 y muchas personas me han preguntado, pastor, ¿qué viene para este año 2022? Lo más importante de todo es recordar que la palabra de Dios nos ha dejado muchas cosas para nosotros poder saber en qué tiempos estamos viviendo. Y creo que muchos de esos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Pero quiero en este día que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu para lo que Dios quiere hablarte. Y sobre todo, bueno, pues yo quiero que podamos comenzar en este domingo tan precioso esta palabra que nuestro Dios nos va a dar. Y es muy fácil, quiero que abras por favor tu Biblia en Mateo 24 y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué habrá para este año 2022? Bueno, no debemos olvidar que yo les comentaba desde marzo del 2020 que ya no habría una vida igual como la que antes teníamos. Es decir, no me estoy basando en falsas predicciones o no estoy tratando de ser pesimista o asustarte, sino más bien lo que te quiero decir es, la vida no volverá nunca a ser igual, nunca. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto que estamos viviendo, que estamos pasando, literalmente es lo que está viviendo una sola generación. Hay generaciones que nunca pudieron ver el avance de la tecnología, nunca pudieron ver el avance en temas médicos. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado ver en estos momentos avances importantes en todas las áreas del mundo, en todas las áreas físicas, sociales, militares, políticas. Y es aquí donde Dios quiere darnos respuesta. Entonces, ¿qué viene para el año 2022? Bueno, será un año de muchas protestas, será un año donde la gente va a estar sufriendo mucho económicamente, habrá por supuesto, una gran recesión, una gran inflación, donde a lo mejor antes con 1,000 pesos hacías una despensa y ahora tendrás que llevarte 1,500, 1,800 pesos para hacer una despensa. Lo que te quiero decir no es la cantidad, porque sé que algunos pueden decir esto es muy poco, otros pueden decir eso es mucho. Bueno, es solo un ejemplo. Lo que está pasando es que en México tuvo una inflación de más del 7% y Estados Unidos un 6%, es decir, esto es simplemente un efecto colateral para que la crisis económica en todo el mundo ponga de cabeza a todos los gobiernos, a todo el mundo, y entonces pueda, ¿verdad?, ponerse todo, alistarse todo para que el anticristo venga a traer esa tranquilidad, por decirlo así, esa paz económica a través de una sola moneda. Él va a pretender ser el salvador económico del mundo. Es lógico que hay varios países hoy en Europa que están en una cuarta ola y en esa cuarta ola pues los comenzaron una vez más a encerrar. Y ese encierro vuelve a traer problemas financieros y económicos, no solo como los que hoy tiene Estados Unidos y Europa, que se han quedado en desabasto, que no tienen muchos productos, incluso de canasta básica, y cuando falta eso para las mesas de los americanos o de los europeos, pues sí lo encuentras, pero cuando lo encuentras al doble o al triple de su precio. Entonces todo esto es normal, fíjense bien, si ustedes se han dado cuenta, a lo mejor tú no seas una persona de muchas noticias, pero si simplemente tú te metes al sistema sismológico de la UNAM, te vas a dar cuenta que todos los días está temblando en el mundo, todos los días, es decir, ya no hay ni un solo día donde no haya temblado en una isla, donde no haya hecho erupción un volcán. Estamos viendo lo que dice Mateo 24, versículo 1. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, sino que será derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, hoy estamos en tiempos de Babel, donde hay mucho engaño. ¿Sabían ustedes que en estos tiempos que estamos viviendo, los problemas o las enfermedades médicas, todo lo que tiene que ver con el aspecto mental de la psique, gente que se está quedando loca, gente en depresión, gente en ansiedad, eso no es normal y eso no pasaba hasta antes del 2020? El año 2022 era un año inolvidable, catastrófico. ¿Por qué? Porque sabemos que este año 2022 se volverá a repetir algo como lo que vivimos en el 2020. Y eso vuelve otra vez a traer problemas económicos y financieros. Pero lo que dice el Señor es: mirad que nadie os engañe. O sea, sí pueden estar pasando por persecución, porque la iglesia pasará por una persecución, y más de los burladores, de la gente burlona, la gente que de plano dice no hay Dios, no existe Dios, y se burlan, ¿verdad?, de los que predicamos que sí existe Dios, que sí hay un Dios, y lo que nos queda es mantenernos simplemente de pie, no rendirnos, sino decirle, ¿verdad?, al mundo: Cristo es la esperanza, porque el día que venga ese arrebatamiento, que no será, por cierto, un arrebatamiento en privado, en secreto, eso es una mentira. El arrebatamiento será algo público, algo que la gente no entenderá, pero que será visible, y que muchas personas podrán ver cómo será la iglesia arrebatada. Pero dice el versículo, entonces, el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Estamos en tiempos de engaño. Habrá falsos apóstoles, habrá falsos profetas, habrá falsos pastores. Y lo que nos dice la palabra, cómo saber que alguien es un falso pastor, es: por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Tú puedes ver a alguien que tenga fama, que alguien que diga ser un buen pastor, un buen apóstol, pero sus hechos son todo lo contrario. Entonces lo que dice el Señor es que no los engañen, porque ¿cómo podremos nosotros discernir a un lobo vestido con piel de oveja? Por sus frutos, dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y dice el versículo 6, aquí está: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe su corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Como ustedes saben, hoy, por ejemplo, hay una contienda continua entre la isla de Taiwán, que quiere tomar, por supuesto, China, pero los Estados Unidos no quiere dejar que se tome. Hoy hay una crisis humanitaria, hermanos, como usted no tiene una idea. Todas las fronteras en los países, por ejemplo en nuestro país, en México, la frontera sur, en Chiapas, está colapsada completamente por millones de personas que intentan llegar a los Estados Unidos a través de nuestro país, y eso ha dejado pues mucha gente muerta, gente en abandono, gente en miseria, gente que no puede, por supuesto, cruzar el país y que la pasan muy mal. Entonces, cuando la Biblia habla de guerras, habla de eso, no solamente habla de un país contra otro país, sino de que la gente se va a levantar en revueltas. Ustedes han podido ver en la Ciudad de México, que es una ciudad que concentra muchas cosas aquí en este país, como muchas y miles y decenas de miles de mujeres han salido a las calles a protestarse, como en cualquier momento, ¿verdad?, hay grupos que se levantan, que se van a huelga. Países en Europa que volvieron a ser confinados y están en otra cuarta cuarentena y que no los dejan trabajar, gente que económicamente está muy mal, perdieron sus trabajos, no pueden cobrar sus seguros de empleo, etcétera. Entonces lo que nos queda es entender que en este año 2022 será un año donde literalmente se va a levantar la crisis social, donde la gente no va a estar tranquila, la gente va a salir a las plazas, a las calles, a manifestarse con cacerolas, con sartenes. Habrá, por supuesto, guerras y rumores de guerras, por supuesto, también hablando militarmente, pero
Dice el Señor, ¿verdad? No es aún el fin, son señales. Y cuando veamos esas señales, lo que tenemos que hacer es erguir nuestras cabezas y prepararnos porque el Rey viene pronto. O sea, cuando veamos temblores en todo tiempo, cuando veamos rumores de guerras y guerras, volcanes en hacer erupción, la gente completamente ser infeliz, la gente estar desbaratada por la depresión, por la ansiedad, por la locura, ahí sabremos que son señales antes del fin. Y dice la palabra, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, dice, y terremotos en diferentes lugares. Espero que de verdad hayas abierto tu Biblia. Estamos en Mateo 24:7, para que veamos juntos lo que el Señor nos está hablando. Dice entonces que habrá pestes y hambres. Saben, hoy estamos en una etapa donde, si bien verdad es conocido que nosotros como cristianos, al conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos una esperanza. Pero al hablar de hambres es que la economía comenzará a dar un giro impresionante. Y digo un giro impresionante porque lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere ministrarnos es que no pongamos nuestro corazón o nuestra esperanza en lo que puede venir económicamente, ¿sí? Por supuesto que habrá una inflación para el dólar, para la moneda mexicana, donde vuelvo a insistir, la inflación será tanta que ya no nos alcanzará con el dinero para comprar ciertas cosas, aunque sean básicas. Y aquí me llama mucho la atención cuando dice habrá terremotos en diferentes lugares. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, todas estas señales antes del fin es una muestra simplemente de que hay que prepararnos. ¿Qué tengo que hacer yo? Si ya Dios ha hablado a tu corazón que estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles, ¿qué tendrías que hacer? Pues hay que guardarnos más, vivir en santidad, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos con todo nuestro corazón si le hemos fallado a nuestro Dios. Decirle, Padre, si yo te he fallado, perdóname, con todo mi corazón me arrepiento. No quiero fallarte, Señor. Quiero que me perdones. Si no he sido un buen padre, perdóname. Si no he sido un buen esposo, perdóname. Si no he sido un buen cristiano, perdóname. Quiero cerrar puertas al enemigo y saber que tú eres mi Dios. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Recuerde bien que la iglesia fue escrita, el capítulo 24 fue escrito para los tiempos de dolores, los principios de dolores, las señales de la tribulación y de la gran tribulación. Y por último, en los últimos versículos habla de las señales del día del juicio, del día de la ira del Señor. Pero mucho ojo, hay que entender algo. Todo lo que nosotros hoy estamos viendo y viviendo, sí es cierto, son señales que son antes del fin. Es decir, son señales que Dios nos permite ver para preparar nuestro corazón. Pero dice aquí, esto será simplemente el principio. ¿Cuál es el evento entonces profético que falta porque se cumpla? Bueno, pues un terremoto que se sentirá en todo el mundo, Ageo 2:7 al 9, un apagón, un gran apagón mundial de 72 horas, donde no habrá luz en 72 horas, y eso lo dice Apocalipsis y por supuesto también lo dice Isaías. Habrá tinieblas, habrá oscuridad. Pero estos dos versículos no son los más importantes proféticamente, sino para nosotros son el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Es lo que esperamos nosotros como iglesia cristiana, porque la mayoría ya de las profecías sobre la venida de Jesucristo se han cumplido y aún están por cumplirse. Pero hasta el día de hoy, ¿verdad? No hay profecía que no se haya de cumplir, sino todo lo contrario. El Señor ha cumplido su palabra con nosotros, nos ha dicho todo se va a cumplir, todo se está cumpliendo. Y a partir del versículo 9 quiero leerles, dice lo siguiente, y todo esto entonces se entregarán a tribulación y os matarán, dice la palabra, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí habla, por supuesto, de la falsa iglesia. Una iglesia que
se levantará, habrá un ecumenismo como ustedes no tienen idea, es decir, el ecumenismo, la unión de todas las religiones, aumentará el Crislam, es decir, el cristianismo y el islamismo será impresionante, pero mucho más el Islam, como ustedes no tienen una idea, porque eso es todo lo que necesita el anticristo y el falso profeta. Pero al menos en México y a nivel mundial, el Papa Francisco, quien es hoy el líder del Vaticano, no tendrá ningún problema con juntar a todas las esferas políticas y religiosas para hacer una sola religión. Lo que se busca ahora es una sola religión, una sola moneda y un solo hombre. Todos los presidentes a nivel mundial comenzarán a sufrir mucho, porque entre sus errores y su fracaso, la gente se va a desangelar de la mayoría de los políticos, y entonces lo único que la gente va a buscar o hará será voltear hacia el anticristo y decir, pues necesitamos un superhéroe, un salvador económico que ponga otra vez las bolsas en orden, que ponga otra vez el dólar, que ponga otra vez la moneda china en orden, porque pues como ustedes lo saben, Estados Unidos dejó de ser en este año 2020 y 2021 la primer potencia económica mundial y pasó China a ser la primer potencia económica mundial. Con esto vemos el derrocamiento de la Gran Babilonia, que es Estados Unidos, la caída de la Gran Babilonia, que es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que perecer, tiene que ser destruida. No solo, ¿verdad?, como una nación, sino físicamente vemos que está en su peor momento los Estados Unidos. Y acabo de escuchar una noticia que también hizo tambalear mi corazón. Esta noticia hablaba de que la NASA acababa de enviar un cohete a propulsión para poder desviar la trayectoria de un asteroide que venía a destruir la Tierra. Esto está programado para septiembre del año 2022 y yo insisto una vez más, ¿por qué el hombre quiere pelear contra Dios? Porque tal vez si el plan de Dios es ese, ¿verdad? La Biblia habla en Ajenjo, Apocalipsis 8, Ajenjo es un gran asteroide que destruirá una tercera parte de la Tierra, de la población de la Tierra. ¿Y cómo nos atrevemos como seres humanos a ser tan irreverentes y atrevidos contra Dios? Y decir, Señor, aunque tú envíes un asteroide, nosotros la NASA vamos a enviar un cohete a propulsión para desviar. ¿Qué pasaría si ese asteroide es tan grande que ese cohete simplemente no le hiciera ni cosquillas? ¿Nos hemos puesto a pensar que estamos queriendo jugarle a Dios? ¿Nos hemos puesto a pensar que Dios está enojado? Dios está triste por ver la condición de este pueblo, de esta gente, que a pesar del COVID, a pesar de tantas muertes, la gente sigue diciendo no hay Dios, no hay quien conozca a Dios, no me arrepiento, quiero seguir con mi vida igual, con mi vida actual. Y es ahí donde Dios viene y nos dice, busca al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Vuelve, entrégate a Dios, arrepiéntete con todo tu corazón. Si tú le has fallado a Dios, arrepiéntete. Si le has fallado a Dios, pídele perdón a Dios, porque ese Dios te ama. Ese Dios está esperando de nosotros arrepentimiento genuino. Ese Dios está esperando de nosotros que terminemos nuestra vida vana y vieja de vivir y le digamos, Padre, eres todo lo que tengo, y antes de que venga, Señor, la gran ira, la gran tribulación, yo quiero arrepentirme con todo mi corazón. Dice aquí la palabra, por supuesto, versículo 11, estamos en Mateo 24:11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, la única señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo es el compartir la palabra de Dios a todo el mundo. Es cierto que los 144,000 que habla el Apocalipsis, que son por cierto judíos, 12,000 judíos de cada tribu, ellos harán el último evangelismo a las naciones, ellos serán
Esos 144,000 quedarán evangelizando la tierra después de que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados. Pero nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo ahora no solamente es evangelizar a la gente que tenemos cerca, sino nuestro trabajo es preparar a nuestra familia para el encuentro más precioso con Jesús. Y yo quiero hablarte en estos últimos versículos y estos últimos minutos cómo preparar mi familia para la venida del Señor. Repito, cómo preparar la venida del Señor para mi familia, para la venida del Señor. Dice el versículo 15, estamos en Mateo 24:15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí le habla a Israel, no nos habla a la iglesia. Aquí, a partir de aquí, por supuesto, ya está hablando a los que se han quedado en la tribulación y en la gran tribulación. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las mujeres embarazadas, de las que estén criando incluso en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, escuche, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, es decir, los días durarían menos en la gran tribulación y en la tribulación. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los mismos escogidos. Ya los he dicho antes, dice el 25 y 26, así que si os dijeren, mirad, aquí está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no lo crean. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí ya no habla del arrebatamiento, sino de la segunda venida del Señor. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, primero es el arrebatamiento y luego la venida del Señor. Para esto pues habla el Señor de un tiempo de gran tribulación, y dice la palabra cual no la ha habido nunca antes. Versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahí habla de demonios. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces le lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, os habla de Israel. Y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice el 33, así también vosotros cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y mire bien lo que le voy a decir. La tierra lleva en existencia desde los tiempos de Adán hasta el año 2030, lleva 6,000 años. En el año 2030 la tierra cumple 6,000 años. Si usted entonces piensa que la Biblia nos habla de un milenio, porque acuérdese bien que ese milenio será después de esos 6,000. Viviremos 1,000 años con el Señor, con Jesucristo. Después de que Él venga, Él juntará de todos los extremos, confines y polos de la tierra a su pueblo, y ahí vendrá, por supuesto, algo que se le llama el que los muertos serán resucitados, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Es decir, el Señor levantará a todos aquellos que hayan muerto por la fe en Cristo Jesús, y después Él vendrá a juzgar. Pero después la Biblia dice, al final viviremos con Él 1,000 años. Si el conteo termina en el año 2033, que es cuando acaban los 6,000 años, el número 6 representa, por supuesto, el número del hombre, y el número 7 la perfección de Dios. Yo no estoy hablando de, por supuesto, cuándo se va a acabar el mundo, ni quiero dar fechas, solo quiero que tú pienses esto. Si en el año 2030 se cumplen los 6,000 años de existencia desde Adán hasta hoy, desde nuestros tiempos,
Estamos hablando, por supuesto, que en el año 4000 fue cuando Jesús fue crucificado, y de Jesús al día de hoy, al 2030 habrán pasado en total 2000 años. 2000 años, es decir, recordemos bien que si el Señor, ¿verdad? Ese tiempo de los 6000 años se cumple en el 2030, y a ese 2030 le quitamos 7 años de la tribulación y gran tribulación, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 23. Lo más seguro, ¿verdad? No quiero yo anticipar nada, porque eso ni el Hijo del Hombre ni los ángeles. Lo más seguro es que a partir del 2023, 2022 y 2023, amados hermanos, sean tiempos de verdad, tiempos de tribulación y gran tribulación. Por eso que lo único que nos queda es ser fieles y esperar la venida del Señor, porque Él va a venir primero por nosotros, la iglesia. Él viene por nosotros, por la iglesia. Y cuando dice, todo esto no acontecerá, no pasará, ¿verdad? De esta generación no acontecerá, no. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo es, todo esto que ustedes ven, todo esto que ustedes escuchan, las noticias, la crisis, cómo el mundo hoy está paralizado, atemorizado de miedo, depresión, de tantas cosas muy complicadas. Lo que el Señor nos está diciendo es prepárense. No sabemos el mes, no sabemos el día, no sabemos la hora. Solo les puedo decir eso, amada iglesia. Estamos muy cerca ya de los tiempos finales, y lo que nos queda simplemente es vivir en santidad. No estás bautizado, bautízate. No has tomado Santa Cena, toma Santa Cena. No estás casado, cásate. Haz todo lo que tengas que hacer antes de que el Señor venga, para que no te quedes en ese arrebatamiento, porque de verdad que Mateo 24 es un capítulo muy triste, porque son las señales tan difíciles, complicadas, tan tristes que veremos en los últimos tiempos. Y quiero entonces terminar de leer lo siguiente. Dice entonces la palabra ahí en el versículo 29. Estamos en el versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36 de Mateo 24, dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, en los días de Noé, cuando él estuvo 120 años construyendo el arca, 120 años él evangelizó, y solo 8 personas de su familia entraron a esa arca. Y es aquí donde quiero hablarte. Iglesia, ¿cómo puedes preparar a tu familia para la venida del Señor? Número 1. No les dejes de predicar, háblales del Señor. La Biblia dice que no somos profetas en nuestra propia tierra, y si tú ya has sembrado la semilla en tu familia y ellos no entienden, ora para que Dios envíe obreros, para que envíe a alguien cristiano que les predique. Número 2, escucha esto, tienes que ser un ejemplo para tu familia, pero no un ejemplo de perfeccionismo, no un ejemplo de hablando de lo económico, de gente que tal vez dice, pues yo soy un ejemplo para mi familia porque yo sí terminé una carrera y yo sí tengo un negocio y yo ya viajé a Europa. No, eso no es un ejemplo. Eso puede ser a veces rayar en la presunción. Un ejemplo en lo espiritual. Tienes que mantenerte firme, amada iglesia. No debe decaer tu fe. Tienes que mantenerte firme. Porque mucha gente, burladores, ¿verdad? Simplemente van a tomarte como loco, como loca, pero no te preocupes. El Señor ha visto tu corazón, tu fidelidad. Y lo que dice es que en los últimos tiempos estaríamos como en los tiempos de Noé. La gente estaría incrédula, dura, burladores, dados, ¿verdad? Dice a casamiento, al vino. Es decir, para la gente hoy no es una prioridad acercarse a una iglesia. Para la gente hoy en día no es una prioridad leer su Biblia, orar, vivir en santidad. Para la gente hoy en día su prioridad es acumular, comprar, vender, gastar, recuperarse de lo que produjo el COVID. Pero para nosotros, la iglesia, lo más importante es cuidar nuestro tesoro en los cielos. Cuidar espiritualmente el corazón de nuestra familia. Número 3. ¿Cómo preparo el corazón de mi familia para la venida del Señor? Número 3.
háblales de Cristo, lee la palabra, ¿sí? Que en tu casa haya tiempos de oración, haz un altar familiar. No solamente cuando tienes necesidad vayas a la iglesia, no solo cuando estás en problemas vayas a la iglesia, busca en todo momento que el Señor se glorifique, que tu familia esté en paz. Léeles la Biblia, llévalos al Señor, que conozcan al Señor con todo su corazón, que no se alejen de la verdad, que tú en todo momento estés clamando y gimiendo por lo que Dios pronto hará. Número 4, esto es muy importante, enséñale a tu familia los principios de la palabra de Dios. Sí, enséñales el temer al Señor. El temor es lo que nos va a guardar en este tiempo de tanta tribulación. Número 5, yo quiero hablarte de algo muy importante. En todo momento y en cualquier oportunidad que tú tengas, dale gracias a Dios por lo que sea que estés pasando. Dale gracias a Él y dile: Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres poderoso y tú eres fiel. Y tu amor ha sido para siempre. Y bueno, pues yo quiero decirte que en este mes de diciembre, que es cuando preparamos todo para la cena de Navidad, el bacalao, los romeritos, el pavo, ¿verdad? El lomo, lo que tú quieras. Número 7, no pierdas la oportunidad de que en esta Navidad, de que en este año nuevo les prediques de Cristo a tu familia. ¿Cómo? Dando testimonio, ¿verdad? Dando testimonio de que tú eres un cristiano no de domingo, de que tú sabes guardarte, no caer en borrachera, no caer en exceso, sino puedes tú predicar de Cristo en todo lo que tú hagas para el Señor. Entonces no dejes, si tú te vas a juntar en esta Navidad con tu familia, no dejes que se te vayan. Predícales, háblales del Señor, invítalos a la iglesia. Dice la palabra que Noé terminó el arca de construir, y cuando terminó de construir el Señor cerró la puerta, subió a los animales, subió a 8 familiares con él, y ahí fue como ellos pasaron 40 días en este tremendo diluvio, y donde el Señor guardó la vida de Noé y de sus hijos. Noé fue un hombre que puso todo su dinero durante 120 años para que su familia se salvara. Noé fue un hombre que gastó toda su energía en construir un arca para que su familia se salvara. Noé fue un hombre que no se contaminó con lo que le decían sus vecinos, sino que él sabía que un día Dios iba a cumplir la palabra que le dio, y esperar la promesa de nuestro Dios nos hace vivir en santidad. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia. Te mando un saludo, un abrazo. Dios te prospere y nos vemos muy pronto. Chao.